nombre es Gerardo Barroso, soy médico cirujano, soy ginecobstetra, soy investigador nacional, pertenezco a la Academia Nacional de Medicina. Me llama mucho el aspecto endocrinológico. Me parece que los aspectos metabólicos relacionados con la generación celular y el desarrollo humano para la generación de vida son muy importantes. Luis Brown, que fue el primer bebé de fertilización in vitro nacido en 1978, pues es un accidente. Es un evento de probabilidad, porque se hicieron tantos y tantos intentos que este fue el que finalmente funcionó. En el tiempo que yo desarrollé reproducción, que fue a finales de los años 90, el conocimiento de la reproducción pues, era muy escaso, porque pues, apenas era a finales de los años 70 y principios de los 80 que había nacido el primer bebé de fertilización in vitro. Entonces, en México, para la época que a mí me tocó, el desarrollo de la biología de la reproducción y de la reproducción humana en técnicas reproductivas, pues, era muy empírico, estaba muy en pañales. La infertilidad hace 30 años, 40 años, era un tema tabú que no eran hablado ni por pacientes ni por médicos. El médico no conocía de la infertilidad. A mí me parece un término muy escueto porque es un término estático. O sea, la infertilidad es muy variable y depende de muchos factores. Yo no puedo encasillar, sí, no te has embarazado en un año y no te has cuidado, pero no es lo mismo de plantearlo en una mujer que empieza a buscar embarazo a los 38 años con una enfermedad degenerativa como puede ser la endometriosis, que tiene el antecedente quirúrgico de haber perdido un ovario, a una mujer de 28 años que puede tener datos de hipogonadismo o problemas de anovulación y que la búsqueda en cualquiera de los dos escenarios pues es distinta. En la mujer está muy demostrado que la fertilidad va a disminuir a partir de los 32 años. La mujer al nacimiento genera en la vida intrauterina un promedio de 2 millones de óvulos que van a disminuir al nacimiento. Para el momento en que viene la menarca y es su primera menstruación, van a contar con un promedio de 500,000. De tal manera que en el mejor momento reproductivo, que es alrededor de los 28 o 32 años, a partir de este momento va a haber dos fenómenos. Uno, va a haber una disminución en la calidad y va a haber una disminución en la cantidad. ¿Por qué? Porque la mujer nace específicamente con un número limitado de óvulos que va a utilizar a lo largo de su vida reproductiva. Y después de los 32 años empieza ese proceso de envejecimiento. Entonces, la tasa de aneuploidía que nosotros, de alteraciones cromosómicas que nosotros vemos en esos óvulos, se va incrementando. A fechas recientes, nosotros publicamos en una de las revistas más importantes, en Fertility and Sterility, hicimos un estudio precisamente en hombres y encontramos que a partir de los 40 años, la fertilidad del hombre ya se ve comprometida. ¿En qué aspecto? En que empieza a haber alteraciones en el material genético y se incrementan procesos relacionados con muerte celular. Vemos mayor grado de apoptosis y esto puede impactar en el devenir durante el desarrollo embrionario. Estamos diagnosticando cada vez más infertilidad, porque la pregunta es, ¿hay mayor número de casos nuevos? O sea, ¿realmente estamos viendo mayor número de casos nuevos? Sí, pero también estamos diagnosticando aquellos que nunca habíamos diagnosticado. O sea, te puedo decir que en los años 50, la causa principal de infertilidad durante mucho tiempo es el hombre, hasta en un 60% en forma combinada. Entonces, aquellas familias en donde no se generaba el hijo y no había estudios y la culpable era la mujer, pues probablemente había un factor masculino escondido que nadie prestaba atención. Entonces era un tema cultural, y es cultural no solamente en México, en muchos lugares. Y por otro lado, una de las condicionantes es que cada vez hemos postergado más el tema de la paternidad. ¿Por qué? Pues porque probablemente nuestros abuelos buscaron embarazos, pues a los 18 años ya tenían un hijo y probablemente antes de los 25, 28 ya habían cumplido con esas expectativas reproductivas. Al día de hoy, la mujer principalmente, que tiene un rol importante en el desempeño laboral,
que ya busca trabajar, que ya busca hacer una maestría, ya quiere viajar, ya quiere hacer algo más, pospone ese proceso de maternidad y va buscando después de los 35 años, en donde evidentemente vamos a tener una menor probabilidad de lograrlo por muchas condicionantes. Uno es, pues hay menor cantidad de óvulos, como mencionamos. Segundo lugar, la calidad ya se ve comprometida. Tercero, pues ya hay la expresión de enfermedades que a lo mejor no iba a tener cuando era joven. A lo mejor ya podemos ver enfermedades infecciosas o podemos ver la presencia de enfermedades como la endometriosis, que a lo mejor no lo iba a tener a los 20, pero a los 30 ya se hace evidente. Entonces, sí, y condiciones relacionadas a el día a día, ¿no? El consumo de la contaminación, el tipo de alimentos, si fumas, el consumo de drogas, todo eso va a impactar indirectamente en la fertilidad. Durante mucho tiempo se hacían este tipo de evaluaciones escalonadas. ¿Qué era la evaluación escalonada? Es esperar estos periodos de tiempo, de búsqueda espontánea y después ir avanzando poco a poco en los estudios. Al día de hoy tenemos que ser en la primera visita, si hay una intención para la búsqueda del embarazo, con o sin diagnóstico, tenemos que realizar tanto la evaluación del factor femenino como la evaluación del factor masculino. ¿Qué evaluamos? En el factor masculino, pues evidentemente hacemos una prueba seminal que nos permita ver concentración, movilidad, la forma del espermatozoide, que es muy importante. Nosotros agregamos, aparte de esto, pruebas funcionales que podemos determinar fragmentación de ADN, ¿sí? Para saber cuál es la eficiencia que puede tener ese espermatozoide. Y del lado de la mujer, evaluar primero, ¿sí?, que las condiciones anatómicas sean adecuadas a través de una histerosalpingografía, valorar que haya permeabilidad tubaria, hacer una evaluación endocrinológica para ver que el proceso ovulatorio esté respetado y que la relación del eje hipotálamo-hipófisis-ovario funcione adecuadamente. Y de la misma parte endocrinológica, pues porque no nos afecte. La parte principalmente de la tiroides, que se relaciona mucho con el tema reproductivo. En ciertas características vamos a estudios mucho más avanzados que pueden ser evaluaciones de rechazo, como puede ser anticuerpos antifosfolípidos en aquellas mujeres que tienen pérdidas gestacionales recurrentes, mutaciones para la búsqueda de trombofilias, todo aquello que pasa a otro nivel. Pero si nosotros contamos con la base principal infeccioso, endocrinológico, anatómico y la parte del espermatozoide, creo que tenemos una visión bastante clara de qué está pasando y cuál es la fotografía del momento. Las técnicas de reproducción las dividimos en dos esquemas, aquellas que son de baja complejidad y aquellas que son de alta complejidad. Las de baja complejidad, pues, es la inducción de ovulación con o sin el uso de la inseminación. La inseminación es lo único que hacemos es que durante esa preparación, durante la evaluación de la ovulación, que utilizamos medicamento o no, hacemos una selección espermática del mejor componente más móvil, más concentrado del espermatozoide y que vamos a colocar a través de un catéter en el momento exacto de la ovulación. Cuando hacemos técnicas de alta complejidad, pues hablamos específicamente de la fertilización in vitro. Y la fertilización in vitro es tomar tanto el gameto masculino como el femenino para que éste tenga un proceso de fecundación en forma externa. Esto puede ser con el uso o no de técnicas de inyección, como es la micromanipulación y el uso del ICSI, y que al día de hoy nosotros ¿qué buscamos? Optimizar el proceso. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros generamos un embrión, podemos irlo evaluando a través del tiempo, y no solo eso, pues lo podemos estudiar genéticamente. ¿Y por qué quiero estudiarlo genéticamente? Porque si yo sé que, como habíamos platicado, va disminuyendo el número de óvulos, la calidad va disminuyendo y va directamente relacionado a problemas cromosómicos como es la presencia de un síndrome de Down, yo puedo en ese momento identificar el problema genético. Y yo sé que si tiene un problema genético no va a generar embarazo. Entonces, ¿qué es lo que busco? Generar un embrión que tenga una carga cromosómica normal
y con eso automáticamente incremento sustancialmente la probabilidad de embarazo. La fertilización in vitro es un proceso muy similar a lo que sucede en la naturaleza. Cuando llega el esperma y se encuentra con el óvulo en la porción ampular de la trompa, pues compite millones de espermatozoides compiten para que uno sea el que penetre el óvulo y se genere la fecundación. Aquí es muy similar. Tomamos un óvulo, tomamos una concentración específica de espermatozoides y dejamos que esos espermatozoides a lo largo de 16 horas compitan ¿para qué? Para que fecunden ese óvulo. ¿Qué pasa con el ICSI? El ICSI se genera en los años 90 como una herramienta en aquellos casos en donde el factor masculino era muy importante, donde estaba muy alterado, donde no tenían la capacidad ni la cantidad de penetrar el óvulo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se toma con una aguja, se selecciona el espermatozoide y se inyecta. Entonces rompemos con todas las barreras de selección y lo colocamos directamente dentro del óvulo para ayudar a esa fecundación. El mejor óvulo es complicado porque tú lo puedes ver morfológicamente y lo único que puedes definir es el grado de madurez. Dices, bueno, pues esto puedo tener óvulos que pueden ser maduros, que tienen cuerpo polar, o puedo tener que se llaman metafase 2 o metafase 1 que están previos a, o pueden estar muy inmaduros o pasados. Y en el caso del espermatozoide es muy similar. Nosotros utilizamos una técnica que es algo que hacemos en forma interna, que son columnas de anexina, nosotros denominamos como MAX. Tomamos el espermatozoide y el espermatozoide que está alterado lo marcamos con unos microbeads que tienen metal, pero que tienen una proteína que se llama anexina 5 y la anexina 5 se adhiere a una cosa que se llama fosfatidilserina en la membrana. ¿Y qué significa? Significa que en el proceso apoptótico temprano, la fosfatidilserina se trasloca de la membrana interna a la externa y en ese momento es reconocida por la anexina 5. Entonces estamos reconociendo espermatozoides dañados, ¿sí? Antes de pasar a un proceso apoptótico tardío y de daño. Entonces cuando lo identificamos, en el momento que va nadando, este ya está marcado porque sabemos que viene mal y tenemos dos imanes. Entonces en el momento que pasan, el que no está marcado, que es normal, pasa y el que está marcado se pega al imán. Entonces lo aislamos, lo purificamos y con eso podemos disminuir alteraciones cromosómicas. Normalmente sabemos que la ventana implantatoria se da después de los 5 días del proceso ovulatorio, entre el día 18 y 21. Pero hemos encontrado que puede haber desfasamientos en el proceso de implantación. O sea, yo puedo esperar que este es el mejor momento para que el endometrio sea receptivo y llegue el embrión, pero yo no sé si este va a llegar antes o después. Entonces lo que hacemos es que hacemos un estudio genético, tomamos una muestra, medimos genéticamente cuál es el mejor momento implantatorio. Entonces yo puedo definir por horas, ¿sí? Si necesito 150 horas o necesito 132 horas en un endometrio implantatorio temprano, ¿sí? 132 horas y puedo hacerlo matemáticamente. En medicina, la generación de conocimiento antes de los años 90 nos llevó mucho tiempo. Podríamos esperarse 300 o 500 años. En el tema reproductivo, en los últimos 40 años, ha habido una evolución brutal de las técnicas alrededor de esto. ¿Por qué? Porque se han implementado dispositivos, medios de cultivo, el estudio de la pareja infértil. Entonces ha sido un avance demasiado rápido que se ha generado en diferentes aspectos del desarrollo. Para ponerlo en forma práctica, la probabilidad de embarazo en nuestro mejor momento reproductivo no va por arriba del 20% por mes. Somos una especie con una capacidad reproductiva altamente fallida y muy limitada. Bueno, ese 20%, teniendo nosotros un embrión euploide cromosómicamente sano, nos da una probabilidad por arriba del 70%. Una mujer hoy puede saber si su bebé puede tener un síndrome de Down, un síndrome de Edwards, cualquier tipo de cromosomopatías, antes de implantarse su embrión, ¿sí?
que esperarse los 3 primeros meses de embarazo para saber si viene bien o no. La pregunta es hacia dónde van nuestras sociedades y cuál es la expectativa que se está generando. Hacia dónde va el ser humano. Hoy es muy frecuente encontrar en la Unión Europea parejas que buscan embarazo después de los 40 años. Entonces el tema de la donación ovular es muy latente. El tema de mismo sexo también es un tema que hoy es una realidad. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Tecnológicamente vamos a seguir avanzando, nos vamos a hacer más perfeccionistas. Todo tiene un límite. Yo no creo que exista y que lleguemos al punto de generar, sí tal vez modificar. Yo creo que va a haber un tema de ingeniería genética que vamos a poder hacer, pero finalmente estamos mejorando las técnicas, no estamos mejorando el desempeño humano. O sea, nosotros como organismos humanos, lo que estás haciendo es mejorar el proceso, pero no estás mejorando ni la calidad del óvulo, ni la calidad del espermatozoide. Son cosas que no hemos podido cambiar.